pasean de la mano. Pocas veces los vencedores se dedican a escuchar a los vencidos. La historia está escrita por la pluma de quienes saben escribir, pero no es la única historia. Felipe recorre el tiempo abrazado a los que no tienen voz, porque para él la historia la cuentan los perdedores. Y lo acabo de encontrar. ¡Ey! No me engañas fácil, ey. Ya fue suficiente. ¡Ey! No me engañas fácil, ey. Ya fue suficiente. La apertura, como siempre, con las chicas de Eruca Sativa que le ponen una onda increíble al programa. Estamos acá reunidos hoy para hablar de un tema bastante interesante, que es... Se los va a mostrar Felipe, me parece mejor, ¿no? Los vamos a dejar con la intriga hasta que vengamos al piso. Vamos a ver dónde está Felipe hoy. Puede ser, che. Siempre que salgo a la calle tiene que haber un quilombo. Puta madre, encima tengo fuego para prender este pinchito. Disculpe, hombre. ¿Tendrá fuego para convidarme? ¿Cómo no? Tome. Muchas gracias, maestro. ¿No tendrá un cigarrito para devolverme el favor? Claro. Tome nomás. Gracias, mi viejo. ¿Anda solo usted por acá? ¿Creería si le digo que no sé ni qué día es? ¿Cómo, mi viejo? Hoy es 17 de octubre. Venimos todos, estamos las agrupaciones sindicales, los estudiantes, los trabajadores, el pueblo, usted sabe. Disculpe mi ignorancia, hombre. Pero ¿a qué se debe que el pueblo esté aquí reunido? Sabrá usted entender. Estuve un tiempo largo fuera de la ciudad. El pueblo se ha reunido para pedir la libertad del coronel Perón, compañero. Ah, claro. El coronel que ha sabido escucharnos, ¿vio? Levantar nuestros derechos, unir los intereses del pueblo a los del Estado. Miren, gente de La Boca, gente de Barracas, Parque Patricio, gente de La Plata, que ha venido sin importar el abrumante calor esta tarde. ¿Y por qué es que lo han agarrado? Y es que hay mucha gente que no le gusta que los líderes se preocupen del pueblo. No sea ingenuo, mi viejo, es simple. A los que gobiernan no les cae bien para nada que Perón nos dé la posibilidad de crecer. ¿Y lo tienen acá en Plaza de Mayo? No, mi viejo, pero acá es donde más le molesta todo. Imagínate un par de negros que están en la plaza de los presidentes. Y el coronel Perón hace 5 días que lo tienen escondido, al parecer en la isla Martín García. Pasaba, ¿no?, una multitud reunida en Plaza de Mayo por el 17 de octubre, un día que la historia argentina y más que nada el peronismo recuerda mucho, ¿no? Tiene muy presente. La historia argentina. Sí, Vamos, sí, sincero. sí, la historia argentina. Por eso mismo dije primero la historia argentina y después el peronismo, que son sinónimos. Van de la mano. Van muy de la mano. Van muy de la mano. Es muy interesante igual para entender por qué estaba toda esta multitud reunida proclamando, ¿no?, por Perón, que estaba preso, se podría decir. Entender la vida de Perón antes. ¿Cómo fue que llegó ahí? Lisandro, creo que tenés algo preparado ahí en tus manos. Tengo algo preparadito, bastante esquemático, pero que va a servir un poco para contextualizarnos. Juan Domingo Perón nace el 8 de octubre de 1895 en la localidad bonaerense de Lobos. Es hijo de Mario Tomás y de Juana Sosa. Ya en el año 1911 empieza a hacer su carrera militar, primero ingresando al Colegio Militar de la Nación. En el año 1913 egresa con grado de subteniente del arma de infantería.
Ya para el año siguiente comienza una carrera ascendente que va recorriendo diferentes cargos y de diferente jerarquía. En 1929, es un dato por ahí más personal de Perón, contrae matrimonio con su primer mujer, que se llama Aurelia Tizón. Exactamente 10 años después va a enviudar por primera vez también. Retrocediendo un poco, en el año 1930 forma parte del Estado Mayor del Ejército y es profesor titular de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra. Como se ve, tiene no solamente una carrera en el colegio de formación, sino que ya empieza a ejercer como profesor y también va a empezar a viajar, va a ser agregado militar en la Embajada Argentina en Chile y va a ascender a teniente coronel, estas dos cosas en 1936. Después, en 1937, va a adentrarse al mundo de la escritura, va a publicar el estudio La idea estratégica y la idea operativa de San Martín en la campaña de los Andes, es decir, un trabajo casi documental, histórico, que bueno, el tiempo nos va a demostrar que en este documento van a estar relacionados quizás dos personajes claves en la historia argentina, como es Perón y San Martín. General San Martín. Exactamente. Después se va a desempeñar específicamente dentro del ejército argentino en lo que es el alpinismo y el esquí. Va a integrar la infantería de montaña. También va a andar, digamos, caminar por muchos países de Europa, formándose continuamente, haciendo política ahí. Precisamente en 1940 regresa al país luego de recorrer por España, Alemania, Hungría, Francia, etcétera, y al año siguiente, en 1941, Italia, que no es menor, ya lo vamos a ir viendo esto con el transcurso del programa. En 1941 decía, asciende a coronel y es destinado al Centro de Instrucción de Montaña, nuevamente, en la provincia de Mendoza. Y el dato que se podría decir, el dato eje o el dato que va a romper un poco con esta monotonía de formación militar y demás, va a ser el 4 de junio de 1943, que va a ser la fecha en donde Perón comienza su vida política con la participación en un grupo de militares que algunos van a denominar como revolución militar, y que va a poner fin al proceso de fraude, así lo llamaban, de fraude y corrupción política, iniciada con el golpe militar en 1930 contra Hipólito Yrigoyen. Cabe destacar que el golpe militar este que recién decías, Licha, estaba comandado, se podría decir, por el general Farrell, que fue quien confió en Perón para, digamos, iniciarlo en su carrera política. También es interesante hacer una especie de asterisco y paréntesis en lo que vos decías recién de sus viajes, ¿no? Porque a lo largo de toda la historia ha sido muy cuestionado por sus viajes, ¿no? Por la ideología también que él adquirió en estos viajes, por la forma de ver la política. Incluso hasta el día de hoy hay gente que lo tilda de facho por haber estado en el 41, como vos decías, en Italia, por haber pasado por Alemania, ¿no? En un proceso que ya, en un contexto de posguerra, digamos, de guerras, Intenso. Pero la verdad es que él ha logrado enriquecer, digamos, su ideología, ha logrado armar una ideología propia basada también en estos viajes, en estas experiencias adquiridas. Ahora estamos ubicados en el 43, que es, digamos, el comienzo de su carrera política. Para no extender más este bloque, vamos a ir con un tema musical, y tenemos, la verdad que hoy tenemos un programa muy interesante, se viene un bloque muy rico ahora, hay un muy lindo radioteatro también. Vamos a tratar de condensar lo más que podamos toda la información que tenemos, porque de verdad que necesitamos un programa más largo para hablar del peronismo. Vamos con un tema, ¿no? ¿Ese? Vamos con un tema musical, a ver qué tiene Jessy para nosotros. Caminando el pueblo va de Periso a la eternidad en busca de su deidad, sin prisa ni camisa.
qué cosa más bonita. Se lavan las patas en la plaza los cabecillos. Escarcelación de la isla al balcón, ahora es Prade, no Perón. Triunfa el general, liberación nacional, fin de la era colonial. Toma el Estado lo que es del Estado, es que en el fondo el gas que habían sido robados, las importaciones se han reemplazado, los ferrocarriles y el pueblo encuadrados. Pero no es comunista, no es un dictador, es hijo del pueblo trabajador. La concepción que tiene un pueblo de su historia lo va a determinar. Pasaba Génesis peronista de los científicos del palo, una banda que ya se está haciendo habitué de Felipe y los perdedores. Ya parece que es del gusto de acá nuestro amigo Juanma, que elige la música. Es del gusto, pero aparte tiene un disco que se llama La Histeria Argentina, que justamente es como un pasar son temas que hablan de diferentes etapas de la historia argentina. Además de que suena muy bien, la verdad. Suena muy bien, sí. El cantante y guitarrista es alumno de Moyo. Alumno de se Moyo. Nota, igual, se nota por el registro, ¿no? Que tiene. Por el registro, sí. La forma de tocar también. ¿De dónde son? ¿De dónde son los chicos? Creo, no voy a chamullar, creo que son de Mar del Plata, pero es interesante porque este disco se nota bastante que hay una influencia ahí de Divididos, pero se nota, los otros no tanto, los otros son bastante variados. Son recomiendo. Más autónomos. En fin, había una frase del tema que decía la lucha del trabajador. Que es más o menos de lo que vamos a hablar nosotros. Es lo que hoy, estamos ¿no? hablando justamente ahora. La lucha del trabajador y Perón, que se autoproclamaba el primer trabajador, ¿no? En realidad creo que lo proclamaron. No, él en el discurso, ¿Cómo fue esa creo, historia? en el discurso dijo que él iba a ser el primer trabajador y... ¿Dijo eso? Sí. Mirá. Después de su renuncia, pero no me quiero adelantar a nada. Recién hablábamos del 43,
de cómo Perón asumía, ¿no? ¿Qué tenés ahí para contarnos del GO? ¿Puede ser algo? El Grupo de Oficiales Unidos, un grupo en el que estaba el coronel Juan Perón, que fue el que comandó el golpe de Estado que tenía como presidente, que tuvo como presidente a Delmiro Farrell. Delmiro Farrell, el general. El general. ¿Qué dije yo? ¿Teniente? No No dijiste nada. Bueno, anda loco. Así que, bueno, ese fue el grupo en el que Perón fue como construyendo su hegemonía política, de alguna manera. Es muy interesante destacarlo, ¿no? Porque una vez que Perón asume, empieza a tener como una especie de chispazos con toda esta gente con la que había asumido, ¿no? Si bien él asume por medio del golpe, digamos, rodeado de militares, siendo militar, es como que Perón, que en esta época era coronel, como decía Licha, no era general todavía, planteaba la necesidad de un desarrollo industrial independiente, ¿no? Y con esto también buscaba la incorporación de los trabajadores en el sistema político. En otras palabras, digamos que Perón representaba la línea más flexible y de mayor apertura de los problemas sociales, ¿no? Es como que trataba de unir al pueblo, se puede decir, con el Estado. Y acá es donde surge fuerte esta idea de pueblo, ¿no? Que se antepone a la oligarquía. Es acá donde se empieza por ahí a formular esta idea que después, con el paso del tiempo, se va a formar en una idea populista, ¿no? Basada en los derechos del pueblo. Y acá es donde empiezan a surgir por ahí estos derechos, ¿no? Él impulsa la creación de la Secretaría de Trabajo y de Previsión. La impulsa él, por lo tanto la coordina él. Y acá se produjeron varios cambios fundamentales con respecto a los gobiernos anteriores, ¿no? Está bueno señalar antes de seguir, perdón que te interrumpa esta idea de la Secretaría de Trabajo y Previsión de Perón, él la había visto ya en otras experiencias en Europa, lo que mencionaba Licha, el recorrido de Perón en Europa. Y aquí es donde se hace este parentesco que muchas veces se lleva a extremos de Perón con Mussolini, porque es verdad, en la Italia fascista se impulsaba lo que se llamaba una conciliación de clases, que se trataba de digamos, darle ciertas cosas a los trabajadores, pero como para atenuar, no hablar de una lucha de clases. Y es acá, digamos, también donde alguna gente lo tilda de facho, ¿no? Porque cabe destacar, ya yéndonos por ahí un poco más adelante, pero es interesante, de que el peronismo se opone al mismo tiempo a la oligarquía y al socialismo, ¿no? Así es. Entonces, es por esto que por ahí se lo tilda de gobierno fascista. Pero lejos está de ser un gobierno fascista. Ya veremos por qué se diferencia muchísimo del fascismo, que es militarista, violento y que absolutamente mucho más represivo que lo que pudo haber sido el peronismo. Tal cual. Bueno, volviendo un poco, para lograr el objetivo, digamos, que tenía el coronel en esta época, lo primero que se hizo se obligó a los empresarios a aceptar la demanda de los aumentos salariales, la reincorporación de despedidos y el cumplimiento de las 60 horas semanales de trabajo. En otras palabras, se empieza a mejorar el condicionamiento de vida de los trabajadores, ¿no? Acá surge el Estatuto del Peón, que estableció un salario mínimo y procuró mejorar las condiciones de alimentación, vivienda, trabajo, todo esto, ¿no? que surgía ya de antes, que empieza, digamos, ahora a tener una legislación, ¿no? También surge el establecimiento del seguro social, la jubilación, creación de tribunales de trabajo, fijación de mejoras salariales, establecimiento del aguinaldo para todos, que es algo que incluso hasta el día de hoy se sigue manteniendo. Digamos, son un poco las luchas que logró Perón sin ser presidente, cabe destacar, manejando, digamos, la Secretaría de Trabajo y Previsión, y acá es donde quizás surge el momento más fuerte o lo que le da más legitimidad y fuerza a Perón, ¿no? Que es el reconocimiento de las asociaciones profesionales, digamos, de las organizaciones, confederaciones, el nombre que sea, sindicatos. Es acá donde Perón empieza a tejer este hilo que hasta el día de hoy se sigue manteniendo, ¿no? Con la CGT, con todos los obreros, ¿no? Con los obreros
organizados, no con los obreros, digamos, dispersos, claro. Se le da fuerza a la organización de los obreros. Y es por eso también que se ve el apoyo que tiene, ¿no? de las clases obreras, que más tarde Evita va a llamar los descamisados, ¿no? Que surge esto en una corriente opositora, ¿no? Que les dice los descamisados como diciéndole miralos, ¿no? Por estar arremangados, justamente el mismo día del 17 de octubre. Redondeando el bloque, estas son por ahí los movimientos, las jugadas políticas, se podría decir, que hace Perón sin ser presidente. Voy a resaltar eso, sin ser presidente todavía, para unir al pueblo, a los trabajadores, con el Estado. Ahora nos vamos a ir con... Antes de irnos, quiero leer esto que me mandó mi viejo, que nos está escuchando, le mando un saludo. Un saludo. Dice... Fiel oyente. Fiel oyente, sí. Carlos Vera, ya desde Bahía Blanca. Y comentador de la página también. Comentador de la página. Quiero decir también que acerca información a la página. Acerca información, sí. En cualquier momento. Información que es tenida en cuenta. El otro día me felicitaron por mi cumpleaños, le agradezco a Felipe que también me felicitó. Y Carlos Vera publicó un artículo sobre rugby y desaparecidos. Sí, para una columna, ya la vas a hacer vos, Ale. En algún momento. Bueno, pero no le vamos a subir el ego a este viejo. Voy a leer lo que me puso. Dice que esta es una frase que siempre me comenta él, que dice que supuestamente dijo Perón después de una reunión con unos empresarios, que dijo: me dijeron que eran perros, y no eran perros, eran lobos. Ni yanquis ni marxistas, peronistas la tercera posición. Bueno, ahí está eso, ¿no? De que se oponía, digamos, al socialismo y se oponía a la oligarquía. Claro, era ahí está. Lo que él le dio fuerza, pueblo. Pueblo. Ahora nos vamos a ir con el segundo bloque de Felipe. Vamos a ver, ¿no? Felipe, que a donde va hay quilombo, mufa, parece hincha de Racing. Yo no quiero decir no le queda otra. Pero bueno, vamos con Felipe. La isla Martín García. ¿Está en Cana entonces? Claro que sí, maestro, así como dice. Vamos, compañero, vamos. Hay que salir a la calle nomás. Así fuerza por Perón, viejo. Ahí lo ve, maestro, ahí lo ve. Señores, discúlpenme. Perón. Señores, por favor, ¿qué ha pasado? Ustedes también. Vamos, por el coronel Perón, carajo. Porque lo han metido en cana y nosotros estamos con él, viejo, dale. Vení, mi viejo, unite a los muchachos. ¿Cómo es que te llamaba vos? Felipe, viejo. Venite a la fuente, vamos a refrescar un poco, que hace un calor que raja el ojete. No sé usted, compañero, pero yo me voy a remangar. Compañero, parece que la lucha está haciendo efecto, pero vamos a ampliar todo hasta las últimas consecuencias. Que se sienta la lucha obrera, carajo. Vamos a declarar un paro nacional en todas las actividades. Queremos al coronel de vuelta. De acá no nos vamos hasta tenerlo de vuelta. Mirá toda la gente que hay, mi querido Felipe. ¿Vos pensás que no van a poder sacar? El país está parado, señores, parado. No se mueve un obrero de acá hasta que aparezca por esa ventana el coronel Perón. Pasaba el segundo bloque de Felipe nomás, ahí haciendo quilombo como siempre, y también con los quilomberos, los perdedores que esta vez no sé si fueron tan perdedores, te diría, Y me parece que fue la demostración cabal de que el pueblo, si sale a la calle todo junto y con el mismo reclamo, puede hacer una única fuerza fuerte, justamente. Bueno, retomando, Perón, lo que decíamos, ¿no? Hace un rato que comentaba Juanma del GO, digamos, de cómo asumió él con los militares, se empieza a separar, ¿no? Y los mismos militares que habían hecho el golpe y que lo habían proclamado a Perón, digamos, dentro de su gobierno, entre comillas, empiezan a mirarlo de reojo, ¿no? Con recelo, lo empiezan a ver ya como la oposición, como diciendo, este tipo está siendo demasiado subversivo, me parece, se está pasando de la raya, y es así que un 12 de octubre Perón se podría decir que es metido preso, ¿no? Sí, así es simple. Se lo lleva a las Islas Martín García como un preso político, se lo obliga a dar su renuncia y durante 5 días no se sabe nada, es detenido durante estos 5 días, ya él acepta su renuncia a ese cargo. Pero antes da un mensaje que por ahí
no es cuestión de hacer alusión al contenido de ese mensaje, pero da un mensaje como preparando toda esa masa que iba a empezar a caer poco a poco en el transcurso de esos 5 días, en su mayoría migrantes internos, los que van acercándose al centro, a la capital federal, a la Plaza de Mayo, para ser más específico, desde las diferentes partes del conurbano. Donde él tomó fuerza, ¿no? Exactamente, Digamos, donde sí, se sí, concentraban la mayor cantidad de trabajadores, de obreros, digamos, porque no era que los trabajadores tenían un lugar en la capital, ¿no? No vaya a ser que vale. ensucien, Claro, sí, sí, sí. ni sí, que sí. le den una imagen fea a todo lo que tiene que ser lindo, ¿no? Como pasa hoy, básicamente, ¿no? Con ese jefe porteño que tenemos, que bueno, mejor ni hablar. El que se dice peronista. Que se dice peronista, bueno. Decía Evita en un discurso, hay que tenerle más miedo a la oligarquía que se genera dentro de nuestro movimiento que a la que está enfrente. A la derecha, ¿no? Porque la que está enfrente sabemos que está enfrente. Asume que es... Claro, es nuestro enemigo, pero la que está dentro es la peor. Y bueno, no... El otro día en la red Sí. social Facebook, no sé si vieron la cantidad de eventos falsos que se crean, ¿no? Como tomadas de pelo, como por ejemplo el curso de manejo del Chano de Tambiónica, Claro, cosas sí, así. sí, Bueno, decían que había una invitación, ¿no? A la inauguración de un monumento de Mao Zedong por Macri. Sí. Así que Contradictorio. ya se ha tomado para la joda, ¿no? Sí, digo. Es como hay que tomarlo, si lo vamos a tomar en serio nos vamos a amargar. Bueno, Curso volviendo de manejo en lancha por Daniel Scioli. también. En fin. Bueno, Curso de seducción del gigoló. Esa es buena. sigamos. Qué hijo de puta esto fue. Bueno, frente a estos hechos, digamos, el pueblo, digamos, no se quedó callado para nada. Como decía Licha, el conurbano se empezó a mover. También Córdoba, Rosario, Santa Fe, las organizaciones sindicales llamaron a una huelga. No se iba a mover el país si el coronel Perón no estaba libre, digamos. Exactamente, era una huelga casi espontánea que bien como se podía ver ahí, escuchar mejor dicho en Felipe, que se fue encontrando con varios obreros activos en esa huelga, directamente separaba lo que estaban haciendo. Uno estaba trabajando en un taller de algodón, un taller textil, veía que pasaba gente, compañeros de otros talleres, de otras ramas, digamos, de la pequeña industria en aquel momento, y se sumaban, cerraban las persianas y caminaban, y así se iba formando toda la masa. Cabe destacar, ¿no?, que los obreros, los trabajadores veían la caída de Perón como, digamos, el triunfo de los sectores capitalistas y la posibilidad de perder todas las conquistas sociales que se habían obtenido hasta el momento, ¿no? Sí, Es por esto que el 17 de octubre de 1945, hoy es 16, pero mañana es 17, por eso estamos haciendo De todas formas, este empezaron programa. a organizar 1 o 2 días antes los Sí, obreros sí, para ir. ya, digamos, de forma independiente por ahí se va esta organización, Espontáneo, sí. digamos, pero ya tomó el tinte sindical a partir del 17, cuando se conoció la renuncia del coronel, que la aceptó cuando se la pidieron, digamos, los militares, que está bien, también la aceptó, digamos, diciendo: yo no tengo nada que ver ahora con ellos, yo asumí con ellos, pero mi camino es otro, mi camino está remangándome y está saliendo, digamos, por ahí un poco a la calle, se podría decir. Es por eso que este mismo día él dice: voy a renunciar a mi trabajo y voy a salir a trabajar con ustedes, voy a ser parte de la vida social, de la vida política, y me voy a acercar a ustedes. Son palabras del coronel, ¿no? Que este 17 de octubre junta la verdad una cantidad de gente increíble en la Plaza de Mayo. Hay una foto que es muy linda y es muy simbólica, de los obreros en la fuente de la Plaza de Mayo refrescándose, como veíamos Felipe. a Felipe, ¿no?, que estaba ahí arremangándose. Recién decíamos también de los descamisados que surgen este día. Hay una discordia, un punto de discordia también en el 17 de octubre que cabe destacar, que no lo vamos a saber tampoco, entre los sectores de quienes llamaron a la movilización esta, ¿no? Hay algunos que dicen que fue Evita, hay otros que
digamos, aseguran que Evita estaba en Junín el Claro. día del 17 de octubre y que las organizaciones, la movilización, digamos, surgió exclusivamente de los trabajadores, lo que le daría, digamos, un tinte más fuerte, ¿no? Más popular, digamos, a esta movilización. Es muy interesante, ¿no? Cómo el pueblo surge, cómo se levanta ante estos movimientos, ¿no? Por ahí de injusticia. Exactamente, vos recién nombrabas a Eva Perón. Exactamente en el mes de octubre de 1945 contrae matrimonio con Eva Perón después de haberse conocido o dado a conocer públicamente un año atrás. Al año siguiente, déjame adelantarme un poco, exactamente el 24 de febrero de 1946, Perón, sometido a las elecciones democráticas, triunfa con la fórmula que compartía con Quijano y obtiene el apoyo del 52% de los votos. 52% de los 52% votos. de Y los pensar votos. que ahora estamos hablando de balotaje y que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Ujú. Él sacó el 52% de los votos. Bueno, la CGT en este marco había convocado un paro hasta el día, digamos, el día 18 Ujú. para, digamos, la liberación de Perón. Los sectores, digamos, oligárquicos de la derecha, los militares, no les convenía que parara la gente, por lo que lo liberan a Perón, digamos, también porque no les quedaba otra, imagínate tal magnitud, ¿no? Claro, era una presión social por un lado y era una huelga general enorme que causaba, digamos, pérdidas económicas gigantes. Bueno, Imagínate. el pueblo consiguió la liberación de Perón, aseguró la continuidad de sus conquistas sociales, ¿no? Y hay algo muy interesante también, es que este día Perón renuncia a su cargo, pero empieza su candidatura a presidente. presidencia. Bueno, en este marco nos vamos a ir a escuchar a Felipe. Felipe, Contanos qué está pasando. ¿dónde estás? Y pensar que hay gente que está en contra de todo esto. ¿Ah, sí? ¿Como quiénes? Y vos fijate, los que lo secuestraron no fueron de otro mundo o de otro país. Es a toda esa gente de mierda que le cuesta que los obreros tengamos vacaciones, que las mujeres y los hombres seamos iguales. Imagínate, hacete una idea de lo que es trabajar 18 horas al día y que encima no te alcance para una mierda. 18 horas por día. Sí, viejo, a plena luz del sol y encima te pagan un papelito. Una vergüenza. Ya se hace de noche y me estoy quedando sin cigarros. Puta madre. Voy a pedir uno por ahí. ¡El coronel! ¡El coronel! ¡Perón! Trabajadores. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Solo
Un pueblo que no es consciente de su historia está condenado a repetirla. Pasaba en Los Redondos, una banda emblemática del rock nacional, del rock mundial, ¿no? De rock Con platense, nacional, Platense también, etcétera, etcétera. con Octubre, ¿no? Octubre que también desde lo nacional y desde lo mundial es la verdad. Sí, es el mes movilizador por excelencia, ¿no? En realidad el disco Parece Octubre, propósito. vos ves la tapa del disco Octubre y está toda la gente manifestándose. Un disco muy conceptual, ¿no? Muy con Con la tapa de Rocambole, ¿no? tapa de rocambole, sí es. Y la poesía del Indio Solari. Octubre, ¿no? Que no solamente es el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, que creo que ya no es necesario explicar por qué es el Día de la Lealtad Peronista, creo que No vamos está, a subestimar. creo que está muy claro, ¿no? Pero también octubre es el mes de la Revolución Rusa, ¿no? Así es. Sí, suma todo. Suma Creo todo, que ya le algún día Felipe va a aprender a hablar ruso y va a ir a la revolución. Yo creo que no va a faltar la ocasión. Lo vamos a Sí. formar de última. En fin. Haciendo un paréntesis antes de seguir con Perón, yo quiero... Dicen que esto no se hace, pero bueno, voy a felicitar y abiertamente a mi amigo Juanma, que el domingo cumple años. Eso, un aplauso, viejo, un aplauso. Muchas gracias. Se puso colorado, no quiero decir nada, pero... Colorado por la ideología, ¿no? No se dice feliz cumpleaños antes. Es verdad, importa, sí, a mí es no, verdad. no soy supersticioso, así que bueno. Feliz pre-cumpleaños. Pero si, bueno, te pisa un auto o algo así, es culpa mía, ¿Qué van a viejo, hacer? ¿Qué culpa van a mía. hacer? ¡Feliz cumple, Juanma! Ahí está la Jessie. Se iban a poner feliz cumpleaños. Algo de Claro, eso, podría estar el feliz cumpleaños. No, diría que hablé. No, la busqué. El feliz cumpleaños de Cortina. Claro, feliz cumpleaños en Cortina. Bueno, volviendo un poco a Perón, ¿no será medio perocho vos, no? A veces sí, a veces no. Te no cumplís sé, un ¿viste? 18, sos más leal que los obreros, me parece. Imagínate si hubiera nacido un día antes. Capaz que me ponían Juan Domingo. Juan Sos el Domingo. primer Bueno. peronista. Ahí nació. Bueno, Sigamos con esto, por favor. Juanma, vos que sos medio peroncho, contame, ¿qué tenés ahí? Las banderas del peronismo me parece un poco, ¿no? Interesante. Bueno, después de que ganan las elecciones, Te interrumpo. dale. Me encantaría que podamos hablar de los 3 gobiernos de Perón, son muy ricos de analizar, pero tenemos un programa de tan solo 1 hora, así que nos basamos más que nada en antes de ser presidente, pero no podemos dejar de lado todo lo que hizo, ¿no? Una vez siendo presidente, por eso Tal mismo cual. es que acá... En realidad, digamos, esto es lo que es concerniente a la ideología del peronismo, si se quiere, por eso no se puede dejar de lado, que son las banderas que levantó en la candidatura y una vez que ganó, que son las siguientes, vamos a desarrollarlas más o menos. Independencia económica es la primera. Es lo que tiene que ver con, bueno, el nombre te lo dice, con ser... Nacionalizar la industria... Sí, con que el país pueda ser independiente, depender de sí mismo económicamente, no depender más de las Capital potencias, extranjero. de los capitales extranjeros, de las potencias que históricamente nos vendían. Ya con Estados Unidos dominando Estados en el plano Unidos mundial. dominando en el plano mundial por el tema de la Segunda Guerra, pero históricamente, viste, los ingleses vendiéndonos materias primas y demás, entonces esto Francia. tenía que ver con ser dependientes de nosotros económicamente. No olvidemos que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial se da la industrialización por sustitución de importaciones, porque claro, las manufacturas que nos mandaban ahora iban a los frentes de guerra. Entonces, bueno, había que reemplazar esas manufacturas y el peronismo aprovechó esto para industrializar algo el país, más con industria, lo que se llamó industria liviana. Exactamente. La siguiente bandera es la soberanía nacional, que tiene que ver todo lo que tuvo que ver con las nacionalizaciones y demás. Digamos, ser soberanos justamente, ser dueños nosotros de lo que es nuestro, de nuestras tierras, de nuestra industria, de nuestras producciones, etcétera. No menos importante y fundamental, veo que ahí tenés una columna preparada, Ezequiel, la justicia social. ¿Querés hablarnos algo de la justicia social? No voy a hablar mucho por un tema de no extenderse, ¿no? Pero la justicia social pasa por ahí, por poner en el papel y hacer respetar los derechos que ya tiene uno por el solo hecho de ser una persona, ¿no? Porque sería incorrecto si yo digo que fue Perón quien le dio los derechos a los trabajadores, que si fue Evita quien le dio los derechos
a las mujeres, porque son derechos que son inherentes de la misma persona, ¿no? Ya uno por su misma condición es obligación que se cumplan esos Donde derechos. existe una necesidad, Pero, no es un derecho, decía tal cual. Evita. Pero, Eso tiene que ver mucho con la justicia social. Pero esta justicia social, digamos, es lo que hace valer estos derechos, ¿no? Digamos, el peronismo no crea los derechos, los hace valer, los pone en la legislación, los pone en la agenda. La verdad que es muy interesante. Podríamos, de hecho, dedicarle un programa entero a la justicia social. Muy brevemente. ¿no? Pero vamos... vamos a continuar con, seguimos con lo que vos tal cual, perfecto. Eso fue más o menos la justicia social. Todas estas banderas tienen que ver con el contexto, ¿no? Son aplicables yo creo que cualquier peronista, todo peronista debería ser consciente de estas banderas que son las que levanta. Pero esto es la Jessie se ríe. La siguiente bandera es la de la tercera posición. Esto tiene que ver muchísimo con el contexto, porque en un contexto de Guerra Fría en el que estaba el capitalismo versus el socialismo real, la Unión Soviética contra los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, Perón dice, no somos ni uno ni otro, somos otra cosa. Somos otra cosa que es superadora, digamos, toma algunas cosas de uno, algunas cosas de otro. Cabe destacar que el peronismo era capitalista. Se sostenía en el capitalismo. Capitalista y democrático. La base ideológica, económica del peronismo tiene mucho que ver con la teoría keynesiana. La intervención del Estado en la economía, digamos, que no haya un liberalismo, un capitalismo tan salvaje, que el mercado no haga lo que se le canta, digamos. Esto surgió después de la crisis del 29 y muchos países lo retomaron. En todos los países se aplicó diferente. El primero en el que se aplicó fue en Estados Unidos, con Franklin Delano Roosevelt, y bueno, el peronismo tomó mucho de eso. Y la última bandera es la de la comunidad organizada, que esto es lo que tiene que ver con la organización, con que todas las personas, toda la sociedad argentina esté organizada en algún digamos, espacio de participación, de organización. Esto todavía se levanta, se puede ver, es la bandera que levantan agrupaciones peronistas actuales como la Cámpora, como no sé, la JP, sí. La idea era que todos participaran, digamos, que todos estuvieran, aunque sea, si no es en una agrupación, en un centro de estudiantes, nuclear en un sindicato de los trabajadores, en el sindicato no sé, de obreros metalúrgicos, en un sindicato de maestros, Te hago un asterisco, es algo muy habitual, digamos, y muy característico de los gobiernos populares, ¿no? También pasó así en Brasil con Vargas, en México con Cárdenas. La organización, ¿no? Digamos que el pueblo sea una entidad además del Estado, ¿no? Y que el Estado pueda reconocerlas como una entidad, ¿no? No solamente como individuos, sino como organizaciones. Ya cerrando un poco lo que vos decías, y para irnos con Felipe, que nos está esperando, muy vagamente voy a hablar de una reforma constitucional, ¿no? que él hizo en el 49, que es interesante hablar de reforma constitucional, ¿no? Porque es aquí donde todos los derechos adquiridos, digamos, todas las conquistas logradas, se buscaban establecer, digamos, y prolongar en el tiempo. Bueno, cabe destacar que duró solamente hasta el 55, ahí ya, digamos, al derrocar a Perón, tiraron para atrás varias leyes que no las vamos a hablar ahora porque no tiene sentido. Así que nos vamos a ir con Felipe. ¡Viva Perón! ¡Viva! ¡Viva el coronel, carajo! Más vivo que nunca. Y ahora va presidente. Los obreros y las mujeres unidos vamos a sacar el país para arriba. Los sindicatos van a empezar a funcionar como corresponde. Los buitres van a tener que huir del país. Ojo con los milicos, che. No les va a gustar para nada esto. ¿Tanto pueblo contento? No
creo que tenga un final feliz. Pero no seas pesimista, carajo. Se nota que venís de otro lugar, vos, La boca se te haga un 8, no entendés nada. ¿Cómo que no, Manuel? Tiene razón. ¿Vos te pensás que le va a gustar que tengamos derecho a esta gente de mierda? Pero no tenemos solo derecho, tenemos fuerza también. Y tenemos a Perón y Evita, y todos tirando para el mismo lado. Ahora sí va a crecer el país. ¿Pero no es milico también? ¿Qué estás queriendo decir con eso? Mirá que me va a hacer calentar, Hacé de cuenta que no dijo nada, Manuel. ¿No dijiste que era de otro lado? Esperen, no es intención de este cordobés hacerlo calentar, muchacho. Es cuestión de atar cabos nomás, seguir línea, no sé, llamar un poco la atención, ¿vieron? Hay algo que te tiene que dar clarito, mira. Que sea militar no quiere decir que no tenga bien en claro cuáles son los intereses del pueblo. Es un legado familiar lo del sombrero. El de la gorra, querrás decir. Llámalo como quieras. Nadie, militar o no, hizo lo que Perón y Evita hacen por nosotros. Y créeme cuando te digo que con ellos dos hay patria para rato. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. Racing campeón. Hay que destacar que en esta época la marcha peronista era una canción de Racing también. Con el deporte nos vamos a ir con Ale. Sí, justamente, canción de Racing porque lo ayudó bastante el gobierno de Perón a Racing. Fue una jugada, sí. Ayudó bastante. El estadio se llama Juan Domingo Perón. El estadio Cilindro de Avellaneda se llama Juan Domingo Perón porque su creación fue mediante créditos bancarios que facilitó el gobierno peronista. Y es desde acá también que surge la unión que tiene Racing con el pueblo, ¿no? Digamos, pasó, por ahí lo que voy a decir a algunos no le va a caer muy bien, pero River con Videla, Perón, lo de Perón fue con Racing. Está todo derecho. Huracán con tal cual. Otro general, otro militar. Bueno, es que cabe destacar, ¿no?, que todos los movimientos políticos, sean de izquierda, de derecha, populistas, han tomado el deporte como un trampolín, ¿no?, a sus ideas. Justamente Perón dijo: un país vale más por la calidad de los hombres que lo pueblan y lo sirven. El deporte está dirigido a eso, a formar por sobre todas las cosas una buena persona. Y bueno, entre sus políticas, los gobiernos peronistas y de Juan Domingo Perón crearon los Juegos Evita, dirigidos hacia la población de los niños, para que jueguen, para en las escuelas tengan torneos y puedan crecer mediante el deporte, y los Juegos Juan Perón para los más grandes, los adolescentes, se puede decir. Fue una de sus primeras políticas. Luego después, bueno, lo de los créditos bancarios a grandes equipos de Argentina, que crearon, bueno, una calidad de juego muy grande en los equipos nacionales. Teniendo en cuenta, bueno, Racing, entre San paréntesis, Lorenzo, 49, 50 y 51, fue Racing el tricampeón. sí, lo que decía Víctor lo que también. decía Víctor, dato que aportó otro hincha de Racing. Estamos rodeados de hinchas de Racing, che. Bueno, pero de 5 estamos... Mandá Felipe al bastante 2020 y ganate una camiseta de Racing. Sí. Bueno, y también hay que decir que no se vendían jugadores al exterior en esta época por la posguerra y que los clubes europeos estaban muy mal. Entonces los equipos nacionales eran muy fuertes y indirectamente Perón se agarraba de eso. En las giras que hacían los equipos a Europa, venían con un montón de victorias. San Lorenzo le ganó 6-1 al seleccionado español en una gira, y medio como que Perón lo llamaba a la Casa Rosa, sacaba fotitas, como todos hacen ahora también. Te hago un y paréntesis. se hacía como partícipe de esas. ¿Perón de esos hitos. hizo algún deporte? Yo creo que sí, pero en este momento no me acuerdo. Yo le tengo un asterisco acá para comentar. La selección, como digamos recién dijo él, no se vendían jugadores afuera. La selección tampoco llamaba a jugadores que estén jugando afuera. Así es el caso que Di Stéfano nunca jugó un mundial. Esos mundiales igual no se jugaron. No se en jugaron. 1950 y 1954 no jugó la Argentina. Pero es en este contexto, digamos, que pasaban esas cosas. Sí. Llamaban nada más jugadores del medio local. Tal cual. Y no se jugó por miedo a un fracaso futbolístico. Como tenían tanto nivel, decían que eran los mejores del mundo, si llegaban a ir a un mundial y perdían,
chau, Papelón. un papelón tremendo, como pasó en el 1958, que después de 2 mundiales de no ir, fueron al mundial de 1958 en Suecia y perdieron 6-1 contra Checoslovaquia. Increíble. Acá me dicen que Perón jugó, hacía esgrima. ¿Quién, tu Otra papá? vez, sí, otra vez el Qué genio, columnista qué en genio. directo. Qué genio. aportando. Movilero, lo vamos a llamar. Claro, Habría que hacer una movilero. conexión telefónica para allá y que hable. Sí. Bueno, también favoreció mucho el mundial que se realizó, el primer mundial de básquet que se realizó fue en Argentina, gracias a Perón, que pudo traer el mundial y bueno, Argentina salió campeón en ese momento, en ese campeonato del mundo. Fue el primer campeón, campeón mundial. Te hago otro paréntesis. El mundial que tan trágico fue, digamos, acá del 78, si bien lo tomó la dictadura, y me estoy yendo un poco más adelante, había sido organizado por Perón. Después lo tomó la dictadura, ¿no? Claro, Por su porque golpe de Estado. después del Mundial del 70 se eligió como sede Argentina y, bueno, Perón no había vuelto todavía, pero imagino que cuando asumió en el 73, sí, seguramente debe Sí, haber visto. ahí mismo. Sí. Bueno, y después también políticas, bueno, a los campeones de básquet se les dio premios. Todo esto después fue reprimido totalmente En el 50 Argentina fue campeón de básquet, campeón Sí, mundial de lo básquet. acabo de contar. Juan, me lo acabo de contar. Estás tan Bueno, atento a lo repito por las dudas. Lo repito por algún despistado. Pero si algún despistado se distrajo, no lo escucho. Bueno, y a los jugadores de básquet de campeones se les dio premios, se les dio la facilidad de traer un auto del exterior. Y todo esto se tomó por la dictadura que vino después y que derrocó a Perón, se tomó como premios a jugadores amateurs y no se podían dar premios a los jugadores amateurs, ¿se entiende? Entonces le sacaron las licencias, no lo dejaron jugar más y borraron todo lo que fue hecho por Perón, todos los deportes que había beneficiado las políticas de Perón fueron borrados casi. Cabe destacar también que después se los persiguió, los deportistas peronistas también fueron perseguidos, digamos, después en la época de dictaduras. También se volvió para atrás algo muy interesante y que hoy está en boga, que fue la ley del deporte, ¿no? Que durante esa época, digamos, empezó a surgir la idea de un deporte federal, el CENAR, que hoy en día es una institución muy importante y que hoy en día se está buscando también que haya distintos CENAR Sí, organizados en todo el país. No que haya uno solo. Esto proponía Perón también, Sí, lo ¿no? propuso Perón, la ley de deporte la propuso Perón, pero recién se sancionó en 1974 y todavía no se llevó a cabo, no se puso en acción. Vos me decías que están intentándolo hacer ahora, ¿no? Tal cual. Nos vamos a ir rapidito, después de esta muy buena columna de Ale, como siempre, rapidito a la vereda de la música. Juanma. Bueno, y la vereda de la música se va para otro lado, porque hace un par de días fue 12 de octubre y bueno, era algo que no podíamos dejar pasar, demasiado peronismo por hoy. Y bueno, me gustaría leer un poema sobre eso, hay mucho para hablar también de esto, pero quiero leer un poema de un poeta platense que se llama Luis Tirapare. Tengo el placer de conocerlo, muy buen poeta y amigo. Se llama América, de tu carne somos. Dice así: contraste del verde con el azul del cielo, prolongación infinita del derrotero que me lleva a la tierra natal. Desde aquí levanto la lanza certera y en las sienes me ciño, una corona de plumas y flores en garce bendito sobre la carne broncínea. Aquí estoy, irredento, cabalgando el llano, remontando nubes, ascendiendo al Illimani, con voz de fuego caldeo la batalla, avanzando gozoso con el yelmo partido y sobre el astil reemplazar la punta por el arco iris ancestral y cóndor volverme para volar a la libertad. América, madre de 1000 hijos, beso tu rostro de pedernal y yerba de aves y mar. América, de tu carne somos, hijos tuyos. Luis Tirapare. Bueno, le mando un saludo también a Luis, si es que nos está escuchando, o, bueno, después. Y vamos con el... Vamos a ir terminando con el programa porque lamentablemente la hora que tenemos se está acabando. Así es, se acabó. pero queda un tema también, ¿eh? Está el tema de la columna. O sea, antes del cierre. Todo tuyo.
No, no era ese tema. Ese No era era el cierre. Loco, me cagaron. Cuando sale del trabajo Mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saltos. Bueno, no era el tema de la columna, pero es un muy buen tema, Homero de Viejas Locas, del poeta contemporáneo, como siempre digo, Piti Cristian Álvarez. Se nos acabó el tiempo, nos gustaría tener más, pero no se puede, lamentablemente. Se vienen los muchachos de Hacete Escuchar ahora, que están ahí medio manijas por entrar, me parece, que, perdón por el tiempo robado. Como siempre, muchachos, Licha, Juanma, Ale, un placer haber estado de este lado. Muchas gracias, Jessy, por todo. Muchas gracias, Víctor, por todo también, por el vaso de agua. Faltaron los mates hoy nomás. Hasta el próximo viernes. Esto fue Felipe y los Perdedores. Acordate que nos podés encontrar en el Facebook. Tenemos un canal de YouTube también. Los dejamos con Viejas Locas. Alquiler y algo más, y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Que injusticia que no se valore, eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mates se pregunta cuánto más. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Y es así, aprendemos a ser felices así.